a seguir con el desarrollo de esta reunión. Gracias, presidente de la comisión. A ver, yo creo que de todos los participantes hemos ido mejorando nuestra comprensión de la problemática y de las políticas involucradas. Yo confieso que incluso la hipótesis que planteamos ha quedado chica frente a todo lo que se ha ido reconociendo e identificando por el conjunto de los participantes. Creo que hay dos campos que se han diferenciado claramente. Uno es el campo de los afectados, que tienen que ser atendidos, líneas de curación, rehabilitación, en fin, son los afectados. Como decía alguien del sector del Ministerio de Salud, son los que sufren las consecuencias, ¿no? Entonces el Ministerio de Salud lo recibe. Ahí hay un marco de políticas que compete directamente a el Ministerio de Salud y que esperamos ahí nos acompañe muy bien el Colegio Médico y la Organización Panamericana de la Salud, ¿no? Ahí hay un punto. Y en ese punto tenemos problemas. O sea, como política de salud tenemos problemas. Ahí hay que, ustedes lo han dicho, pueden ser tratados los pocos que han sido tratados, que vienen a Lima, porque tienen que venir a Lima, y cuando los regresan, el problema se vuelve. Pero lo que no se ha dicho es que hay afectados que ya no pueden ser tratados. O sea, no hay tratamiento posible. Un médico me lo dijo, yo me quedé lela, no pude dormir esa noche porque el supuesto es que los que tienen afectación por metales pesados pueden ser tratados, curados, rehabilitados, los metales removidos, reducidos. Un médico me dijo, en determinadas situaciones, para determinados metales y a determinados años de antigüedad, ya no es viable el tratamiento. O sea, ya está en una situación terminal. Entonces, ahí hay un punto que nos aclarará el MINSA y los sectores competentes de salud, porque entonces estamos, por ejemplo, nos llamaba la atención a la doctora y a mí cuando vimos el informe de Espinar, que el mayor % de personas tenían hasta 5 metales pesados. Bueno, un metaloide y 4 metales pesados. Y había gente que tenía los 6 que habían sido los parámetros evaluados. Entonces ya la pregunta era no cómo se trata al que tiene arsénico a tal porcentaje, etcétera, sino cómo se trata a la persona que tiene mercurio, talio, cadmio, arsénico, y ahí se volvió espeluznante la situación, ¿no? Entonces, allá hay una cosa fuerte, y es los afectados y la viabilidad de su tratamiento, sea curativo y o rehabilitación y o reubicación, porque hemos aprendido también hoy en día la tercera, curativo, rehabilitación, reubicación. También tratando con las personas, con los directamente afectados, que sabemos que son entre 4.000 a 8.000 las cifras que uno revisa en aquellos que han mencionado. Muy bien. Entonces, allá hay un tema fuerte y que convoca directamente a las organizaciones competentes en salud. Allí ya no podemos decir, oye, es asunto de MINAN, es asunto de... No, sí podemos decir, es asunto del Ministerio de Educación, sí podemos decir, es asunto del Ministerio de Cultura para pueblos indígenas, ¿no es cierto? Ahí sí podemos decir. Pero el otro gran campo es el campo de la salud ambiental, porque se trata no de cualquier afectado que en su centro de industria fue afectado. Se trata de que esa salud fue afectada porque estaba expuesta a una zona, a un territorio, a un ambiente que tiene fuentes contaminantes y que tiene factores de riesgo, como lo ha dicho muy bien el colega de Sensopas. Entonces, hay un territorio que se constituye en algún momento como fuente de contaminación.
Y en este caso estamos hablando, porque la correlación es clara, como le decía Marta Aldana, ya hemos tenido correlaciones anteriores entre las zonas de concentración de pasivos, lo tienen en el documento que se les ha entregado, hicimos un ejercicio de poner, oye, la zona de concentración de pasivos del 2015, que está mapeado por el MINSA, y dijimos, y los resultados de lo que se revisó, de aquellos voluntarios médicos que han hecho sus estudios científicos en zonas de contaminación. Y cuando hemos hecho la correlación, hemos encontrado que el mayor porcentaje de provincias nombradas en la revista médica corresponde a las zonas de concentración de pasivos, ¿no? En este caso solo tomamos pasivos mineros con la data de 2015, porque sabemos que los derrames petroleros han sucedido precisamente post-2015, han sido la concentración de afectación por hidrocarburos, aunque hay zonas como la mencionada por el Ministerio de Energía y Minas, las 4 cuencas, o también a veces llamadas 5 cuencas, que es la zona pues de antigüedad, 40 años de explotación de hidrocarburo, y que ya hemos visto cuando estaba la Defensoría del Pueblo, Beatriz Merino, en los reportajes que se dieron cuando se declaró la emergencia en Andoas, vimos esas zonas cómo estaban de contaminación, y después vimos cuando fue la congresista Marisol Tello con la congresista Verónica Mendoza en su tiempo, vimos también por televisión y en los videos la contaminación en esas zonas. Entonces, este segundo campo es un campo mucho más multisectorial que el primero. El primero es salud, educación, Ministerio de Cultura, organizaciones competentes en ese terreno, incluso comunicadores. Es clave la comunicación, no entregar resultados al tiempo, sino después de un tiempo. Ya lo hemos visto, lo que sucedió también con Sensopas el 2010, entregar después de tiempo es suspicacia, ¿no? O sea, uno tiene que ponerse en los zapatos de la población afectada. Además, con una historia de desconfianza histórica con el Estado, se vuelve a confirmar para ellos que no son informados a tiempo y en una relación de diálogo donde el afectado son estas comunidades, ¿no? Entonces, ahí hay una primera, la segunda es la más brava. Esta es brava, pero los resultados, digamos, que la de MINSA nos dirán qué vías, cómo pueden tratar, qué es viable, qué no es viable, y qué plan de trabajo pueden encarar. Pero la parte que está relacionando a MINSA y al Ministerio de Energía y Minas para solicitar una comisión multisectorial es sobre la base de las fuentes contaminantes. Y eso es estratégico, o sea, es urgente, yo diría, la atención a los afectados. Es urgente, se las debemos. Llevamos decenas de años ignorándolos. Eso es urgente. Pero es estratégico tratar de manera multisectorial lo que son las fuentes de contaminación, las zonas de alto riesgo de contaminación ambiental que se deriven en la afectación de estas personas con metales pesados. Y ahí yo veo dividiría dos escenarios, ¿ya? Un escenario que es en el que está actuando el Ministerio de Energía y Minas cuando nos ha dicho Hualgayoba, Mamamarca. Cuando uno revisa lo que nos dice 4 cuencas, Hualgayoba, Mamamarca, estamos hablando de las zonas que concentran los pasivos, y estamos hablando en zonas donde efectivamente son zonas mineras, porque hay departamentos que no son estrictamente mineros, son diversificados, agropecuarios, bosques amazónicos, en fin, pero sí estamos hablando en zonas donde el territorio, el ordenamiento del territorio es básicamente minero o petrolero. Entonces, ahí hablamos de las zonas de pasivos. Lo que hemos estado hablando, Hualgayoba, Mamamarca, 4 cuencas, son zonas de pasivos, de antigüedad de explotación. ¿Está bien? Y entonces ahí hay remediación ambiental, ¿no?
ahí se actúa sobre lo heredado. Y eso heredado, lo ha dicho muy bien la Defensoría, no tiene responsable asignado. Y entonces el Estado tiene que poner 189 millones acá, 125 millones. O sea, el Estado asume la responsabilidad de 40 años que han tenido los titulares de los derechos. Muy bien, lo asumimos, no tuvimos la legislación a tiempo. Puede haber, nosotros no vamos a trabajar sobre el pasado, vamos a trabajar en el presente hacia el futuro. Pero sí dejamos constancia de que ahí no hay responsabilidades identificadas ni asumidas. Pero el otro escenario sí es un escenario donde podemos actuar no en los pasivos, sino en la actividad, en las unidades mineras y en los lotes por pasar de la fase de lotización a la fase de exploración, de la fase de exploración a explotación. Ahí podemos actuar. Es decir, para que se reduzca el riesgo de configurar nuevos pasivos y nuevas fuentes contaminantes. Ese es el segundo escenario. Y ese escenario aquí convoca. Yo veo mi cuadro y digo, pucha, nos olvidamos de pasivos, del primer escenario, está ausente totalmente. De allí con María nos miraremos, diremos qué nos pasó. Pero este cuadro está más centrado en reducir el riesgo de que se configuren nuevos territorios contaminantes y que afecten a la salud. Entonces, ojo, ahí lo multisectorial es clave, porque tendrá que conversar SENACE, tendrá que revisar. Cuando uno lee el sistema de evaluación ambiental, la normativa, encuentra que los proyectos de categoría 3 son los proyectos que sabemos que van a tener impactos significativos en el ambiente, lo dice la norma. Ergo, por tanto, van a tener impactos significativos que pueden constituir un factor de riesgo para la población del área de influencia directa, y también puede ser para el área de influencia indirecta. Depende de la dirección del viento para llevar los polvos particulados respirables desde la fuente de los Tajos. Va a depender también del transporte, si tiene las debidas precauciones para que no emita. Va a depender de la quebrada, si la quebrada Camacmayo, y estoy hablando de cosas reales, la relavera no tiene, si tiene o no tiene fisuras, si tiene o no filtración a la quebrada, y la quebrada lo llevará al río, y las comunidades, las únicas fuentes de agua potable son fuentes articuladas a esa red hídrica. Entonces, acá en este segundo escenario es cómo acá la palabra clave es prevención. Donde hay pasivos es remediación, la palabra clave. Cuando hablamos de este nuevo escenario, que podemos estar con los nuevos proyectos, con la tecnología moderna que se exhibe en Espinar, nosotros tenemos que partir que son categoría 3. Entonces la pregunta es, SENACE, MINAN, y miro al Ministerio del Ambiente, ¿cómo va a incorporar esto el MINAN? ¿Exigiremos una línea de base de salud del área de influencia? ¿Una muestra representativa de las zonas que tendrían exposición y zonas que no tendrían exposición para hacer el análisis científico de este asunto? ¿O seguiremos diciendo que son categoría 3, pero no nos importa la afectación a salud? Porque si demostramos que en el año 0 la salud estaba en tal, y en el año 10 está en tal, y hay un incremento, y no ha habido otro factor que lo explique, podremos pedir un fondo de salvaguarda para la salud de la gente. Y se efectivizará ese fondo de salvaguarda si hay ese incremento, ese salto. Ya no tendrá que asumir el Estado va a seguir asumiendo, quitando a otros la atención para asumir las responsabilidades del privado.
Entonces yo sí invito al Ministerio del Ambiente, a partir de lo que he escuchado y lo que puedo razonar y lo que hemos conversado en los dictámenes que tienen que ver con salud ambiental, que acá hay un terreno que trabajar. Igual en el caso de hidrocarburos, hay que pensar cómo hacemos para que haya un monitoreo y evaluación efectivo y estudios de causalidad. En Espinar hubo un compromiso el 2012 dentro de la mesa de diálogo que OEFA se encargaba del estudio de causalidad. El INPE hizo el estudio, pero justo el quinto entregable, que es el que define, se paró y está judicializado. Entonces, allí hay un asunto, ¿no? Monitoreo, evaluación. Entonces, yo solamente señalaba esto para decir, sí, pues efectivamente, yo creo que es un avance sumamente importante, y creo que la propia Comisión de Pueblos y la propia Presidencia saludaría el que la PCM forme el comité multisectorial. Ya sucedió. La mesa técnica que les ha hablado el presidente de la Comisión del Internado Indígena, ¿ya? Inmediatamente la PCM formó una mesa técnica y hemos trabajado en paralelo. Y ese trabajo en paralelo cooperativo, no para pelearnos, ni quitarnos el piso, ni salir en la prensa. Ustedes no se han enterado, recién se irán a enterar cuando ya haya la audiencia, y es que ahora los jóvenes de secundaria de las residencias en Amazonía van a poder tener 3 raciones al día todo el tiempo, porque no tenían el desayuno y el almuerzo, tenían que ver cómo comían y cómo sábados y domingos. Ahora van a tener atención en infraestructura, están haciendo el plan de trabajo 2019 para eso. Entonces, ¿qué viene en adelante? Con esto termino. Es que en la próxima reunión será para que cada sector diga en qué punto va a focalizar, qué medida, qué política va a trabajar para mejorarla. Entonces, la siguiente sesión ya no hablamos en este lado, sino cada entidad del Poder Ejecutivo dice, hemos revisado y estamos planteando que vamos a trabajar esto y vamos a priorizar esto para el año 2019, ¿no? Igual, y todos nos escucharemos, y entonces podremos comentar, aportar por dónde va lo más significativo de las políticas a modificar, ¿no? Gracias Marlene, y voy a dar la participación a la doctora María Torres, también breve, por favor. Sí, solo para hacer una recomendación de repente al Ministerio de Cultura, porque veo que los representantes son de la Dirección de Pueblos en Aislamiento y Contacto Inicial. Ahora, el problema, si entendemos la vulnerabilidad a la que se han expuestos los PIACI, pero el problema abarca además pueblos indígenas y originarios. No hemos visto que la contaminación está sobre todo en territorios de pueblos indígenas, y entonces sería bueno que en la próxima reunión el Ministerio de Cultura pueda enviar a una dirección que englobe a todos los pueblos indígenas, y preguntarse también desde su sector cómo va a garantizar la vida e integridad, no solo individual, que es lo que corresponde a salud, pero también la vida e integridad colectiva de los pueblos, la subsistencia. La contaminación de metales pesados va a implicar a veces reubicación. Eso quiere decir que los pueblos van a ser sacados de alguna manera de sus territorios, cuando sabemos que los territorios son la fuente de subsistencia física, cultural y espiritual de los pueblos indígenas. Y en ese sentido, ¿cómo el Ministerio de Cultura puede garantizar eso? No, nada más. Gracias, María. Bueno, decirles muchas gracias. La última recomendación de María no es para que deje de venir Augusto, sino más bien Augusto y otros más. De eso se trata. Y creo que lo que hay que ponernos ahora de acuerdo es cuándo podría ser la próxima reunión, ¿no? Y quizás ver la temática también, cuál es lo específico, y podría ser ¿cuándo?
¿Qué tiempo necesitan? ¿Qué tiempo necesitamos para este? De acá a 15 días, un poquito más. ¿Un mes? Un mes, un mes. ¿Qué se abordaría, perdón, en la siguiente reunión? Cada entidad plantea en qué política va a trabajar. La siguiente reunión es, como señala R2 en el cronograma de la figura, es cada entidad expone qué política o medida ha reconocido necesario trabajar para contribuir a esa atención integral, ¿no? Sí, Augusto. Sí, solo una consulta. La idea de la mesa es que tenga un plazo de 2 meses, 3 meses, para poder ver cuánto sería cada reunión, ¿no? Sí, lo que tiene la mesa impulsa mejoras, pero no está en la parte ejecutiva, está en la parte de diseño, implementación, aprobación, impulsa. Entonces se plantea tener, además de esta reunión, solo 3 reuniones, y el ritmo lo pone el trabajo. O sea, si los sectores requieren, por ejemplo, la respuesta de la PCM que conforme esa comisión multisectorial para que haya una articulación, suponemos que en un mes ya puede haber un avance en que no solamente se reúnan, se articulen, sino que definan qué puntos van a trabajar como sectores y en esa relación sectorial. Entonces, yo creo que en un mes podemos regresar acá y diremos desde el legislativo que hemos avanzado, y cada entidad dirá: he reconocido esta medida y pensamos abordarla así, y entonces avanzaremos ahí. La siguiente reunión, que es la tercera, ya es un avance sobre lo que se identificó, que hemos avanzado en mejorar esa política, ¿no? Y la cuarta es ya rendir cuenta a las organizaciones principales de los afectados y señalar y decir: bueno, estamos avanzando esto y este es nuestro plan al 2019, ¿no? O sea, acá no termina con niveles ejecutivos, lo que hace es que el Poder Ejecutivo pueda dar una respuesta ordenada, priorizada, planificada a la población para decirle: ya te incorporamos como política nacional. Sí, en ese propósito, también el otro propósito es cómo, a base de vuestra discusión, se puede imaginar que la discusión de esta mañana fue tan rica porque hay un intercambio de ideas, también sirve de base para propuestas legislativas que pueda lo que ustedes han planteado, que no sea solamente lineamiento, sino que desde acá podemos plantear políticas de carácter nacional. Eso es, y que podamos no solamente recurrir a la voluntad política de alguien, sino más bien a la institucionalidad y a la atención de manera permanente desde el Estado. De eso se trata, ¿no? Entonces, podría ser dentro de un mes, ¿sí? La palabra, Franco. Muchas gracias. Solo para brindar algunos pequeños comentarios o una pequeña información sobre este tema de cómo relacionar la casuística que ocurre en ciertas regiones y en ciertos pueblos cuando queremos elaborar o actualizar una norma. No es sencillo, efectivamente, pero se tiene en cuenta, por ejemplo, cuáles son los monitoreos de los últimos tiempos efectuados por las instituciones competentes. Por decir, la Autoridad Nacional del Agua monitorea la calidad, lógicamente, del agua superficial, de los diferentes ríos y cuerpos de agua, igualmente que la subterránea, ¿no? Ellos nos proporcionan esta información para poder revisar y actualizar el ECA de agua, para poder actualizar los estándares de calidad del agua. De la misma manera, OEFA nos proporciona cuáles son los resultados de sus monitoreos de suelos. Eso nos ha permitido que en diciembre del año 2017 actualicemos el ECA suelo. Entonces vamos ajustando. Aparecen, por ejemplo, nuevos parámetros, porque la norma anterior no contemplaba esos parámetros, pero de acuerdo a los resultados de los monitoreos que nos brindan las instituciones que están involucradas en evaluar la calidad del medio ambiente, se van haciendo los ajustes correspondientes.
Ahora, cuanto más abundante y cuanto más precisos sean estos estudios, evidentemente nos acercamos más a la realidad, y la norma que va a salir es lógico que va a ser. Sí, es buena la idea, muy interesante, de que en todo caso aquellos pueblos donde tengan mayores problemas con respecto a la salud, afinemos un poco la mirada, afinemos un poco más el análisis para ver de qué manera esos ajustes sean más reales y estén orientados precisamente no solo al medio ambiente, sino a la salud de la población, aunque ya sabemos perfectamente que hay una relación totalmente estrecha entre la salud del medio ambiente y la salud de las personas, ¿no? Pero sí, ya venimos trabajando en ese sentido. Falta más, pero vamos a ir afinando la mirada en esta zona donde lo amerita. Gracias. Gracias, Franco, de eso se trata. Y creo que es de intercambiar ideas, de mejorar lo que existe, y lo que no existe, crear, pues no, esa es la idea. Y bueno, les proponemos que la próxima reunión sea el 25 de marzo, que también toca lunes. Sí, veo que nadie dice no. Bueno, en todo caso, vamos a hacer de que sea el día 25 a la misma hora, 9:30, de acuerdo, 9:30 el día 25 de marzo. Muchas gracias por vuestra participación, muy agradecido, y les rogamos, nos vamos a tomar una foto con los que están participando en esta mesa. Si pueden pasar para acá, les ruego, por favor. Ustedes saben que esta vuestra discusión se está televisando, así es que es importante también que las propuestas de ustedes lo hayan visto en los sectores en donde son afectados, y que sepan que estamos discutiendo su problemática. Gracias. Bien, de esta manera finaliza entonces la mesa de trabajo convocada por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, que preside el congresista Wilbert Rosas, sobre políticas para la atención integral de la salud de los afectados por contaminación de metales tóxicos y otros. Han acordado también durante esta mesa de trabajo multisectorial, pues realizar una reunión el próximo 25 de marzo a la misma hora. Hay que señalar pues que también se ha expresado durante esta reunión la preocupación por la situación de la provincia de Espinar en Cusco, porque las comunidades han sido afectadas por la contaminación minera y han sido seriamente afectadas por el tema de la salud y la contaminación del agua también. Nosotros a esta hora ya de la tarde vamos a trasladarnos hasta la sala Fabiola Salazar